una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver las otras circunferencias que hay en un triángulo, que en este caso son las circunferencias circunscritas. Aquí tenemos un diagrama que nos representa precisamente esto. Circunferencia, pues sabemos que nos referimos a esta figura geométrica, a esta que está de color negro. Circunscritas, ¿de dónde proviene? De la palabra circun, que quiere decir, todo lo que vean que empieza así como cir o circun, quiere decir que está circulando alrededor. Entonces por eso viene esta palabra de circun, o circu, que quiere decir que la está rodeando, que la está circulando. Y bueno, está circulando en un triángulo, o sea, está rodeando a este triángulo de color azul. Entonces, circunferencias circunscritas son circunferencias que están circulando alrededor de ese triángulo. Les digo para que se acuerden bien de esta palabra y no se confundan con inscrita, que ya vimos que in quiere decir dentro. Una circunferencia circunscrita se caracteriza porque solamente toca a la figura que está rodeando en sus vértices. Aquí vean, solamente pasa por sus vértices y ya no la vuelve a tocar en ningún otro punto. Como toda circunferencia, tiene tanto su centro como su radio. Entonces, más o menos creo que el centro de esta circunferencia sería por acá más o menos. Puede que un poquito más abajo, un poquito más arriba. Pero no lo pongo sobre el triángulo para que se pueda observar. Y entonces, si nosotros trazamos una recta que va del centro a cualquier punto de ella, pues tenemos el radio. Ahí está. Entonces, así como habíamos visto con las circunferencias inscritas, la circunferencia circunscrita, o más específicamente el radio, también tiene una relación con respecto a los lados y ángulos de un triángulo. Entonces nada más es cuestión de identificar primero los lados. Si a este lado yo le llamo A, su ángulo opuesto, que sería este, sería A mayúscula. Si a este lado yo le llamo B, su ángulo opuesto, que sería este, sería B mayúscula. ¿Qué lado me falta? Si a este lado yo le llamo C, su ángulo opuesto le pongo C mayúscula. Ahí está. Ahora, la relación, bueno, esta línea de color verde pues es el radio de la circunferencia circunscrita. La relación que hay entre el radio, los lados y los ángulos es la siguiente. Radio es igual a sobre 2 seno de A. Bueno, déjenme, pongo aquí seno de A. Ahí está. Si se dan cuenta, esta relación es bastante simple. A diferencia, por ejemplo, de los elementos de las circunferencias inscritas, en donde para encontrar el radio teníamos que usar casi todos los lados, en este caso no, simplemente con usar un lado con su ángulo opuesto ya podemos obtener el radio. O bueno, supongamos que no tenemos A ni el ángulo A, pues entonces podemos usar B. Vamos a tener el mismo resultado, B sobre 2 seno de B. O supongamos que no tenemos B ni A, lo que podríamos usar sería el lado C. 2 sobre 2 seno de C. Entonces, mientras tengamos cualquiera de los tres lados, esto es lo que quiere decir esta igualdad, que R es igual al lado A sobre su ángulo opuesto. O R es igual a B sobre 2 seno de su ángulo opuesto. O R es igual a C, el lado C, sobre 2 seno
de su ángulo opuesto. Entonces, mientras tengamos nada más un lado con su respectivo ángulo opuesto, aunque no tengamos todo lo demás, ya con eso podemos obtener el radio de la figura. Por ejemplo, vamos con un ejemplo para que quede más claro esto. Supongamos que de todo este triángulo, lo único que conozco es este lado B, que a lo mejor mide 24.9, y su ángulo opuesto mide 35 grados. Y nos piden determinar el radio que tendría esa circunferencia circunscrita. Entonces lo que hacemos pues es simplemente sustituir los datos. Nos queda R es igual a B. Bueno, como nada más tenemos B y el ángulo opuesto, pues nada más ocupamos esta fórmula. Como si lo demás no existiera. Vean, R igual a esto. Entonces R es igual al lado B, que mide 24.9 sobre 2 seno de B. El ángulo B vale 35 grados. Y ya sea con ayuda de las tablas o de la calculadora, creo que es más fácil con la calculadora. Dejen aquí cómo viene el punto, que luego no se ven los videos. 24.9 sobre 2 seno de B, que vale 35, es igual a 21.70. Entonces quiere decir que este radio va a medir 21.70 para que la circunferencia quede circunscrita. Entonces, como pueden observar, fue bastante sencillo. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Creo que todavía igual hay un pequeño problema aquí, ya que la luz que tenemos allá, bueno, la lámpara que tengo allá, llega la luz, choca y se refleja, por eso se ve así. Bueno, a ver, luego si lo corrijo. Entonces, vamos ahora con el siguiente ejemplo. Tenemos este lado B, que mide 17.8, y tenemos su ángulo opuesto, que mide 43 grados. Nos piden determinar el radio de esa circunferencia circunscrita, es decir, esa circunferencia que va a tocar a cada uno de los vértices en un punto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos estas expresiones. Tenemos que radio es igual, como en este caso vamos a trabajar con las B's, pues ocupamos la expresión de B. B, ¿cuánto vale? 17.8 dividido entre 2 por el seno del ángulo opuesto, que es de 43 grados. Y bueno, pues esto está sencillo, porque nada más introducimos esos datos en la calculadora. Aquí está. Y obtenemos el resultado, 17.8 sobre 2 seno de 43, y nos da un resultado de 13.04. Entonces, estas unidades pues son relativas. Por ejemplo, si estos son metros, el resultado es metros. Si estos son centímetros, el resultado son centímetros. Entonces, este es el radio que tendría esta circunferencia si nosotros la trazáramos. Como ven, son temas bastante sencillos que ya habíamos visto anteriormente. Ya habíamos visto circunferencia circunscrita, cómo trazarla y todo eso. Sin embargo, no habíamos visto bien cómo determinar el radio mediante expresiones donde hay elementos trigonométricos. Precisamente no lo habíamos visto porque necesitábamos conceptos, que era un seno, que era un... Bueno, en este caso nada más un seno. Vamos con otros ejemplos. Vamos a complicar un poquito todo este ejercicio. Este es nuestro siguiente ejemplo. Ahora, si se dan cuenta, nos están dando varios datos, y a partir de esos datos nos piden determinar el radio. Pero además, también nos piden determinar todos los demás lados. En otras palabras, utilizando esta ecuación que tenemos acá, nosotros podemos encontrar todos los elementos que nos falten en nuestro triángulo. Por ejemplo,
aquí le quito las líneas para que no nos confundamos. ¿Qué tenemos? Tengo el lado B con su ángulo opuesto. Tengo el lado A. ¿Y qué me faltaría? Me faltaría encontrar su ángulo opuesto, que no lo tengo. Me faltaría encontrar el lado C. Y me faltaría encontrar su ángulo opuesto C. Entonces, supongamos que me piden encontrar los datos que faltan, que sería el lado C, el ángulo A y el ángulo C. Ahí está. Entonces, con esta relación nosotros también podemos encontrar todos los datos que nos faltan. Bueno, una forma pues es con ley de senos y todo eso, pero ahorita no vamos a meternos en eso. Entonces, tenemos lo siguiente. Supongamos, nada más momentáneamente, que tenemos todos los lados. Entonces, queremos calcular el radio, que es igual a A sobre seno 2 seno de A. Ahí. Sustituimos los datos y me da como resultado 4. Entonces, esta expresión me quiere decir que si yo realizo esta relación, A sobre 2 seno de A me va a dar 4. Si yo realizo esta operación, B sobre 2 seno de B me va a dar también 4. Y esta operación, C sobre 2 seno de C, también me va a dar 4. En otras palabras, cada una de estas operaciones, cada relación entre el lado y su ángulo opuesto, me va a dar siempre el mismo valor. Bueno, suponiendo que me da 4. No estoy diciendo que siempre me va a dar 4. Por esa razón es que el radio está igualada a estas tres. Porque cualquiera de las tres me va a dar el mismo resultado. Aquí me va a dar 4. Aquí me va a dar 4. Y aquí me va a dar 4. En otras palabras, este radio va a ser igual a cualquiera de estas tres. Otra forma de representarlo es así. Que este radio lo representemos de forma separada para cada una de estas operaciones. R es igual a dividido sobre 2 seno de A. Ahí está. Otra sería R es igual a B sobre 2 seno de B. Ahí está. Y otra sería R es igual a C sobre 2 seno de C. Ahí está. Entonces, el radio va a ser igual a esta expresión. El mismo radio, que me va a dar el mismo valor, va a ser igual a esta expresión. Y el mismo radio va a ser igual a esta expresión. Entonces, suponiendo que conozco todos los datos, los sustituyo aquí y este resultado me da 4. Para ese mismo triángulo, sustituyo los datos y el mismo resultado que me va a dar es 4. En ese mismo triángulo que ya tiene todos sus datos, lo sustituyo y esto va a ser igual a 4. Entonces vean cómo en cada una de las divisiones me va a dar el mismo radio. Entonces siempre ese radio va a ser igual, va a ser la misma cantidad para las tres relaciones. Nada más que bueno, a veces para ahorrarnos espacio, como ese radio va a ser igual para las tres divisiones, pues deciden juntarlo así, que este valor me va a dar el mismo resultado que este valor, que me va a dar el mismo resultado que este, y que va a ser igual a ese radio. Entonces lo único que hacen pues es en vez de escribirlo así por separado, lo juntan porque al final de cuentas cada división me va a dar ese mismo valor. Nada más que bueno, para algunos es más fácil visualizarlo así, para otros es más fácil visualizarlo así. Significan ambas exactamente lo mismo.
¿Cuál van a elegir? Pues la que se les haga más cómoda. Mientras la elijan de forma correcta, no hay problema. Pero siempre va a ser la misma. Elijan la que a ustedes les haga más clara, más fácil de entender, no importa. El chiste es que sepan aplicar. Y entonces, volviendo a esto, si yo conozco ya mi radio, puedo utilizar, como el radio es igual en todas las expresiones, si yo ya lo conozco, puedo utilizarlo para calcular otros lados u otros ángulos que faltan. Por ejemplo, vamos con lo siguiente. Veamos de aquí cuáles son los datos que están completos. Aquí tenemos B con su ángulo opuesto. Entonces, el radio, mientras tengamos un lado con su respectivo ángulo opuesto, el radio se puede calcular. Entonces, en este caso tenemos el lado B con su ángulo opuesto, entonces podemos calcular el radio de esa circunferencia. Entonces, utilizamos esta expresión porque es la que tiene B con su ángulo opuesto. Entonces, R es igual a B, que vale 10, dividido entre 2 por seno de B, que vale 48. Ahí está. Entonces B, que vale 10, dividido entre 2, seno de 48. Con ayuda de la calculadora resolvemos eso. Y me da como resultado 6.72. Entonces, ese 6.72 es el radio de esta circunferencia. Y entonces quiere decir que este valor va a ser igual en esta expresión, va a ser igual en esta y va a ser igual en esta. El radio siempre va a ser el mismo, ni modo de que haya diferentes radios para una sola circunferencia. Sabemos que el radio en una sola circunferencia siempre va a ser el mismo. Entonces, este radio va a ser igual a esta expresión, a sobre 2 seno de A, va a ser igual a esta, que bueno, es la que calculamos, y va a ser igual a esta. 6.72, 6.72 y 6.72. Ahí está. Ahora, ¿qué más puedo calcular? Pues podría calcular, bueno, a ver, este ángulo A, puesto que al menos ya tengo su lado opuesto. Entonces, ocupo la expresión, que sería esta. R es igual a A sobre 2 seno de A. Y de aquí hay varios datos que ya tengo. Esta R, que va a ser la misma para las tres relaciones, ya lo acabo de calcular aquí. 6.72 es igual, ya tengo A, que ¿dónde está? Aquí, vale 11, dividido entre 2 seno de A. Y a partir de aquí, pues la única variable que tengo es A, que yo la puedo despejar. Todo esto que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Y entonces sería 6.72 por 2 seno de A. Y esto es igual a 11. Ahí está. Realizo las operaciones que puedo realizar. Por ejemplo, este 6.72 lo puedo multiplicar con este 2. Creo que me da 13 punto y cacho. 6.72 por 2 me da 13.44. No estaba tan perdido. 13.44 seno de A es igual a 11. Puedo despejar este valor. Este que está multiplicando a mi seno pasa del otro lado dividiendo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Seno de A es igual a 11 sobre
13.44. Realizo la operación. Seno de A es igual y me da 0.8184. Ya nada más de aquí pues despejo seno. Este seno pasa del otro lado con su operación inversa y me queda A es igual a ángulo seno, ahí está, de 0.8184. Finalmente A me da como resultado 54.93 grados. Y vean, ya tengo yo mi segundo ángulo. Entonces, como pudieron observar, fue bastante sencillo. Nada más para entender bien estas expresiones. Entonces aquí ya tengo este ángulo, 54.93 grados. ¿Qué más podría determinar? Puedo determinar este ángulo, porque si se dan cuenta, ya tengo yo dos ángulos. Entonces, usando la propiedad de la suma de los ángulos internos, puedo determinar este ángulo que me falta. Voy a borrar esto. Entonces, este no lo borro porque lo voy a ocupar todavía. Entonces, veamos. Tengo los tres ángulos. A, que vale 54.93, más el ángulo B, que vale 48, más el ángulo C, que no lo conozco y es el que yo quiero conocer. Y esto es igual a 180 grados. De aquí tengo C es igual a 180. Estos datos que aquí están sumando pasan del otro lado restante. Menos 54.93 menos 48. Este positivo pasa del otro lado negativo. Este positivo pasa del otro lado de la igualdad como negativo. Realizamos esa operación y tenemos 77.06. Y ya tengo este ángulo, 77.06. Ahí está. Y ahora, ¿qué es lo único que me faltaría? Este lado C. ¿Cómo lo puedo determinar? Utilizando esta expresión. Porque si se dan cuenta, ya tengo el radio, ya tengo el ángulo C. Entonces ya la única variable que me quedaría sería esta, que es precisamente la que yo estoy buscando. Entonces, como ya nada más, si yo sustituyera los valores aquí, como ya nada más me quedaría una variable, la puedo despejar sin problemas. Y entonces escribo la expresión R es igual a C dividido entre 2 seno de C sustituyo los datos. R ya habíamos visto que es la misma para todos, 6.72 es igual a C, que es mi variable, dividido entre 2 por seno de C, que es el que acabo de calcular, vale 77.06. Y pues realizo las operaciones que se pueden realizar. 6.72 es igual a C. Por ejemplo, esto de 2 por seno de eso, sí lo puedo realizar. 2 por seno de 77.06 me da como resultado
1.94. Y para despejarse, este número que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. 6.72 por 1.94 es igual a C. Y finalmente C es igual a 13.09. Ahí está. Entonces ya tengo el valor de C. 13.09. Entonces, como pueden observar, fue bastante sencillo. Simplemente fue ir jugando con las ecuaciones para obtener los datos que nos hacían falta. Y ya con eso pueden encontrar todo lo que les haga falta. Entonces, como pueden observar, nada más es cuestión de sustituir. El radio va a ser el mismo para las tres relaciones. Entonces, una vez que lo hayamos calculado, lo podemos usar en las otras dos para calcular lo que nos haga falta. Ya que tenemos el radio, pues simplemente, básicamente lo que les puedo decir es, en cada una de las expresiones, sustituyan lo que ya tienen. Por ejemplo, en este caso, que sustituimos B y esta B para obtener R. Ya que tuvimos R, pues la sustituimos aquí, junto con el lado, para obtener A. Y ya que obtuvimos este ángulo C, aquí podemos sustituir R, que es el mismo valor para todos, y el ángulo, y pudimos calcular este valor. Entonces, nada más utilizando estas expresiones, vayan sustituyendo cada uno de los datos que ya tienen y solitos van a salir los resultados. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Es muy parecido al anterior. Lo único que hice pues fue cambiar los lados y los datos. Entonces, vemos que es lo que tenemos. Igual, nos piden completar el triángulo. Primero vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos A. Y tenemos el ángulo opuesto A. Bueno, tenemos B. Entonces, tenemos, bueno, el ángulo B. ¿Tenemos su lado opuesto? No. Entonces, calcular B, coma, tenemos C, el lado C, no. Entonces, tenemos que calcularlo. Tenemos C, no. Entonces, tenemos que calcular el ángulo C. Y bueno, adicionalmente tenemos que calcular el radio. Que bueno, este radio ya no es. Entonces empezamos a calcular aquello que sí se pueda calcular. Veamos, siempre para calcular los radios necesitamos un lado de forma completa con su respectivo ángulo opuesto. En este triángulo, ¿dónde está el lado? ¿Y dónde está el ángulo opuesto? Aquí vean, tenemos de forma completa A, el lado A, con su pareja. Entonces, estos dos datos, porque tenemos el lado con su respectivo ángulo opuesto, los podemos ocupar para calcular el radio. El radio se puede calcular mientras nosotros tengamos un lado con su respectivo ángulo opuesto. Y aquí está la pareja completa. Un lado con su respectivo ángulo opuesto. Entonces vamos a sustituirlo aquí. R es igual a, que vale 12.05, dividido entre 2 seno de A, que es su ángulo opuesto, que vale 67. Sustituyendo esto en los datos de la calculadora, me da 12.05 entre 2 seno de 67, me da 6.54, muy parecido al anterior. Ahí está. Entonces, este radio va a ser igual para cualquiera de los tres casos. Entonces es igual a 6.54 es igual a
6.54 y 6.54. Y este radio pues es el de esta circunferencia circunscrita, 6.54. ¿Qué más podemos calcular? Si se dan cuenta, tengo este ángulo B, tengo este ángulo A. Ya tengo dos de los tres ángulos. Ya nada más me faltaría calcular el ángulo C. ¿Cómo lo puedo calcular? Con la suma interna de los ángulos de un triángulo. Entonces, el ángulo A, que vale 67, más el ángulo B, que vale 51, más el ángulo C, que no lo conozco, me dan como, bueno, si lo hago como con mayúscula, me da como resultado 180. Despejo C, y esto es igual, 180. Estos dos términos que están sumando pasan del otro lado de la igualdad restando. 67 menos 51. Realizo esa operación y tengo como resultado 180 menos 67 menos 51 me da 62. Y entonces ya tengo este ángulo. Ahí está. Ahora, si se dan cuenta, para determinar, ya que, bueno, este ángulo C ya lo tengo, esta R ya lo tengo, lo vamos palomeando para que no nos vayamos perdiendo. Entonces ya tengo al menos los tres ángulos. ¿Qué más? Veamos, ya tengo el radio y ya tengo cualquiera de los tres ángulos. Entonces ya podría determinar los demás lados. A ver, pues voy a sustituir. No pierdo nada. A ver qué pasa. Voy a ocupar ahora esta fórmula en donde está el lado opuesto B con su respectivo ángulo opuesto B mayúsculo. Entonces esto lo voy a borrar tantito. ¿Qué me queda? Lo siguiente. R es igual a B sobre 2 seno de B. Ahora, algo que seguramente observaron es que las fórmulas son las mismas, vean. Lo único que cambia pues es el lado, pero al final de cuentas es lo mismo. El lado dividido entre 2 seno ángulo opuesto. Lo único que cambia es que si es A, pues es el ángulo de A. Si es B, es el ángulo de B. Es lo único que cambia, pero la fórmula básicamente es la misma. De aquí, ¿qué datos tengo? Tengo el radio, que ya lo pude calcular, y el radio va a ser igual en todos los casos. Entonces lo voy a sustituir. 6.54 es igual a B. B no lo tengo, no está en mi triángulo. Dividido entre 2 seno de B mayúscula. B mayúscula lo tengo, sí. Y entonces, así quedaría sustituida. Una vez que sustituí mi ecuación, así quedaría definida. Solamente tiene una variable. Cuando tiene una variable, pues puedo despejarla. Entonces voy a empezar a resolver todo eso. 6.54 es igual a B dividido entre 2 senos de 51. Me da como resultado 1.55. Bueno, para que no se me pierdan, 2 seno de 51 quiere decir que este número va a multiplicar a seno de 51. Entonces es como si calculáramos seno de 51 y ese resultado lo multiplicamos por 2. Y entonces, ahora para despejar B, este número que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. 6.54 por 1.55 y esto es igual a B. Realizo esa multiplicación y me da como resultado 10.16 y ya tengo el valor de B. Como pueden observar,
fue bastante simple, 10.16. No fue tan complicado. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Ya solamente, bueno, aquí le palomeo, B. ¿Qué nos falta? Solamente C. Igual, si yo ya tengo el radio y yo ya tengo el ángulo, lo puedo determinar. Entonces, ¿cómo quedaría? R es igual a C dividido entre 2 seno de C. Sustituyo los datos. R va a ser igual para todos los casos, que ya lo calculamos, es de 6.54. Esto es igual a C. No lo conocemos, pues es lo que queremos calcular. Dividido entre 2 seno del ángulo C, que vale 62. Y entonces vamos a calcular esto, 2 por el seno de 62. 6.54 es igual a C dividido entre 2 seno de 62, 1.76. Y ya para despejarse, pues simplemente este valor que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. 6.54 por 1.76 es igual a C, y finalmente tenemos 11.54. Ya tenemos el resultado del lado C. Entonces, como pudieron observar, fue incluso un poquito más sencillo que el ejemplo anterior. Pero en conclusión, básicamente nada más es cuestión de ir sustituyendo los datos que nos vayan saliendo. Podemos aplicar, si nos falta un ángulo, esto de la suma interna de los ángulos para obtener los datos. Seguimos sustituyendo y ya encontramos los datos que nos hagan falta. Vamos ahora con otro ejemplo. Vamos a ver cómo determinar este radio si nada más tenemos los tres lados. Este es nuestro siguiente ejercicio. Calcular R, o sea, el radio de esa circunferencia. Lo mismo que hemos estado haciendo en varios ejercicios. Sin embargo, si son observadores, se darán cuenta que ahora nada más nos están dando los lados. Nos dan B, nos dan A, nos dan C. B mide 18, A 13 y C 14. Sin embargo, para poder calcular R, forzosamente se necesita un ángulo. Vean, supongo, quiero calcularlo con A. ¿Está bien? Pero necesito el ángulo opuesto. No lo tengo. Entonces quiero calcular con B. ¿Está bien? Pero no tengo su ángulo opuesto. Luego quiero calcular R con el lado C. ¿Está bien? Pero no tengo su ángulo opuesto. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo esta R si no tengo yo ningún ángulo? Forzosamente necesito, independientemente de cómo lo calcule, forzosamente necesito tener el lado con su ángulo opuesto. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que me hace falta? Por ejemplo, si yo quiero calcularlo tomando como referencia A, pues necesito el ángulo opuesto de A. O si yo quiero B, necesito encontrar el ángulo opuesto de B. ¿Cómo puedo encontrar esos ángulos? O sea, a partir de los tres lados, ¿cómo puedo encontrar yo esos ángulos? Ahora también, si se han dado cuenta, si han sido muy observadores, esta R mayúscula es la que utilizamos para indicar el radio de la circunferencia circunscrita. Pero R, pues de radio, ¿no? O sea, para acordarnos, R radio. Pero ¿por qué no estoy utilizando una R minúscula? Porque aquí, y si buscan en varios libros, también van a encontrar que es una R mayúscula. ¿Cuál es la diferencia? Como ustedes recordarán,
hace ya varios videos, nosotros vimos otro tipo de circunferencia que puede estar inscrita aquí. Y esa circunferencia era la inscrita. Voy por un plumón azul para poder dibujarla. A ver si más o menos me sale. No, con verde. Me va a quedar un poquito chueca, pero a ver. Sería más o menos. Bueno, imagínense con mucha imaginación. Está muy fea. Ahí está, más o menos así. Tendría yo mi circunferencia inscrita en ese mismo triángulo. Esta circunferencia, como ya habíamos visto en videos anteriores, también tiene un centro y también tiene un radio, pero ese radio se denota con la letra R minúscula. Entonces, por eso a veces también las letras se ponen mayúsculas o minúsculas para saber de qué estamos hablando. Cuando hablamos de una circunferencia circunscrita, el radio se pone con la letra mayúscula para indicar que ese radio es más grande. Si se dan cuenta, aquí en esta circunferencia circunscrita es más grande que la circunferencia inscrita. Entonces, esta R se refiere al radio. Como vemos R, pensamos en algo grande, algo mayor. Y entonces ya sabemos que está relacionado a esa circunferencia circunscrita que, como podemos ver aquí, es más grande. Y si vemos R minúscula, pues ya sabemos que como que lo relacionamos, es algo más pequeño. Y R de radio, o sea un radio pequeño, quiere decir que es una circunferencia más pequeña. Y como podemos observar, este intento de circunferencia inscrita es más pequeño. Y siempre va a ocurrir así. La circunferencia circunscrita va a ser siempre más grande que la circunferencia inscrita. Eso es porque la inscrita pues está adentro. Entonces obviamente pues tiene que estar más pequeño que el triángulo para que quepa. Y la circunferencia circunscrita es más grande. Tiene que ser más grande para que pueda rodear a todo el triángulo. Y bueno, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, ya nos dijiste la diferencia entre R mayúscula y R minúscula. ¿Pero eso qué tiene que ver? Porque recordemos que existe una forma de calcular el ángulo a partir de la circunferencia inscrita. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar esas expresiones. ¿Y cuál es? La siguiente. Tangente de ¿qué ángulo es el que yo quiero determinar? Si se dan cuenta, nada más es cuestión de determinar un ángulo. No es necesario que determinemos todos, porque en cada una de las expresiones utilizamos su lado con su respectivo ángulo. Entonces aquí nada más con un ángulo es más que suficiente. Si yo quiero determinar este, entonces el ángulo que yo voy a determinar, porque puesto que ya tengo A, va a ser su ángulo opuesto A. Entonces, como voy a determinar este ángulo, escribo la tangente de ese ángulo como habíamos visto anteriormente, A sobre 2. Tangentes de semiángulos. ¿Y cuál es la expresión? Esto es igual a R dividido entre S menos A. Esta expresión ya la habíamos visto anteriormente. Entonces vean, si yo sustituyo los datos aquí y esta tangente la paso del otro lado con su operación inversa ángulo tangente, ya puedo yo encontrar ese ángulo. Pero pues no tengo, el único dato que tengo en esta fórmula es este. Entonces busco otra forma de encontrar estos datos. ¿Cómo los encuentro? Acuérdense que S, ¿cómo lo determinábamos? Con la siguiente expresión: la suma de los tres lados dividido entre 2. Los tres lados, si los tengo, sí, son datos. Bueno, aquí es 14. Lo vuelvo a poner porque ya lo había borrado. Ya tengo este dato. Ahora busco cómo determinar el radio de la circunferencia inscrita. Se determinaba con la siguiente expresión: A sobre S. Precisamente aquí, por esas razones, ustedes recordarán que es A,
recordar que anteriormente yo les había dicho que a veces esta A la representan con una S mayúscula dividida entre una S minúscula. Generalmente se hace eso para evitar confusiones entre letras. Por ejemplo, aquí A nos estamos refiriendo al ángulo, pero a lo mejor alguien piensa, ve la fórmula y piensa que esta A es esta misma. Y no, esta A se refiere al área. Vamos a ponerle aquí directamente área. Ahí está. Entonces, para evitar esas confusiones, es que a veces área se representa con la letra S mayúscula. Pero bueno, aquí ya hice la aclaración. Aquí en realidad es área entre S. ¿Qué más podemos calcular? S pues ya lo puedo obtener directamente. El área no la tengo. Entonces busco una fórmula que me permita calcular el área de un triángulo a partir de todos sus lados. Y esa fórmula es la que habíamos visto, fórmula de Herón de Alejandría. Y esa es la raíz cuadrada de S, que S ya sabemos que lo podemos determinar así, por S menos A, por S menos B, por S menos C. Ahí está. Y ven, ahora sí ya tengo todos los datos. Calculo el área. Bueno, aquí no le puse acento porque lo estoy manejando más como variable, para que no crean que no le puse acento a propósito, así. No, lo estoy manejando más como el nombre de la variable. Área es igual a raíz cuadrada. S ya lo tengo, lo puedo determinar aquí. Nada más lo determino y lo sustituyo. Y todos los demás datos, pues son los lados del triángulo. Entonces vean cómo tengo que hacer todo este procedimiento para poder determinar nada más este ángulo. Entonces, a partir del concepto de circunferencia inscrita, si a mí me piden determinar el radio de la circunferencia circunscrita, pues yo con esta circunferencia de adentro puedo determinar un ángulo si me llega a faltar. Y entonces ahora sí, como ya tenemos todo, ya podemos empezar a sustituir. Por ejemplo, quiero calcular S. Esto es igual. Voy a sustituirlo ahí para tener un poquito más de espacio. El lado A vale 13, más el lado B, que vale 18, más el lado C de 14. Y esto dividido entre 2. Introduciendo eso en la calculadora, nos da como resultado 13 más 18 más 14 entre 2, 22.5. Ahora, si yo ya tengo S, ya puedo yo calcular el área, porque ya tengo aquí S que puedo sustituir y los lados. Área es igual a raíz cuadrada de S, que vale 22.5, por S menos A, 22.5, menos A, que vale 13, por S menos B, S vale 22.5, menos B, uy, está muy feo ese 5. Ahí está. Voy a marcar un poquito más los puntos porque luego no se ven. Igual aquí. Ahí está. 22.5 menos B, que vale 18. Creo que lo tapé. Ahí está. Por 22.5 menos C. ¿Cuánto vale C? 14. Sustituyo eso en la calculadora. Raíz de answer, bueno, 22.5 por 22.5 menos 13 por 22.5 menos 18 por 22.5 menos 14. Y me da como resultado 90.42. Entonces, este es el área del 90.42 del triángulo. Ahora, si yo ya tengo el área y ya tengo también S, ya puedo determinar este radio. Entonces, radio de la circunferencia inscrita es
igual al área, que me salió de 90.42, entre S, que me salió de 22.5. Y esto me da como resultado 4.01. Y si yo ya tengo mi radio, vean, ya puedo ahora sí determinar el ángulo. Ya puedo sustituir el valor de R, ya puedo sustituir el valor de S que tengo acá, y ya puedo sustituir el valor de A. Sustituyendo los datos tenemos lo siguiente: tangente de A sobre 2 es igual a R, que me resultó de 4.01, dividido entre S, que nos resultó de 22.5, menos A, que pues es el lado opuesto del ángulo que yo quiero calcular, 3. Y esto me da como resultado, veamos, 0.4230. Ahí está. Ahora lo que tengo que hacer pues es despejar el ángulo de acá. Entonces voy a escribir nada más esto aquí abajo. No, yo creo que mejor voy a borrar para poder ocupar, si no, no me va a caber todo este espacio. Ahí está. Entonces sería tangente de A sobre 2 es igual a este valor, 0.4230. Entonces lo que hago pues es lo mismo de siempre. Esta tangente la paso del otro lado con su operación inversa, ángulo tangente. Y entonces tengo A sobre 2 es igual a ángulo tangente de 0.42, 30. Calculo eso y me da como resultado A sobre 2 es igual, veamos, me da 22.92. Y luego A es igual, este 2 que está dividiendo pasaría multiplicando 2 por 22.92, y esto finalmente me da como resultado que A es igual a 45.85. Ya tenemos el resultado. Ahora, ya que lo calculamos, nada más déjenlo pongo aquí. Sería 45.82. Entonces, si yo ya tengo el lado y ya tengo el ángulo opuesto, pues ya puedo calcular este radio. Porque para calcular el radio de la circunferencia circunscrita, nada más necesito el lado con su ángulo opuesto. Entonces R es igual a, ¿cuánto vale? 13 dividido entre 2 seno de su ángulo opuesto, 45.82. Ahí está. Y finalmente, introduciendo eso en la calculadora, me da como resultado 13 sobre 2 por seno de 45.82, 9.06. Y este es el resultado final. Entonces el radio de esta circunferencia debe medir 9.06, seguramente centímetros o metros, dependiendo de las unidades con las que se trabaje. Entonces
Entonces, como pueden observar, pues fue bastante sencillo. Aquí yo lo que quise hacer en este ejemplo es ver cómo todas las fórmulas están relacionadas entre sí. Por ejemplo, a lo mejor alguien puede pensar, no tiene nada que ver la circunferencia inscrita con la circunferencia circunscrita. No, en un solo triángulo se relaciona todo. Entonces yo quise ver cómo se relacionaba esta circunferencia inscrita y cómo a partir de esta circunferencia inscrita obteníamos el ángulo para poder ahora obtener la circunferencia circunscrita. Entonces aquí como que busqué una forma de relacionar las dos circunferencias para que vean que todas las expresiones matemáticas que hemos visto están relacionadas entre sí. No es de que o se ocupa una o se ocupa la otra. O si aplico esta, no puedo aplicar esta. Por ejemplo aquí, si trabajo con circunferencia inscrita, no puedo trabajar con circunferencia circunscrita. No, todo lo que hemos visto, todas las expresiones, fórmulas, relaciones, identidades, todo para el mismo triángulo están relacionadas. Y busquemos de una u otra forma, vamos a llegar siempre a los mismos resultados. A lo mejor otra persona, que hubiera sido el camino más fácil, pero les digo, yo quería que vieran que la circunferencia inscrita se relaciona con la circunscrita. A lo mejor otra persona pudo haber calculado este ángulo a partir de la ley de senos, o de la, bueno no, de ley de senos no, de ley de cosenos. Voy a borrar todo esto. Por ejemplo, ¿cómo hubiera yo calculado este ángulo? ¿Qué era lo que hacíamos con la ley de cosenos? Yo quiero calcular este ángulo, entonces suponía yo que no conocía su lado opuesto. Y a partir del lado opuesto determinaba la forma. Entonces es el lado opuesto al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados, igual al cuadrado, menos 2 veces estos mismos lados, BC, por coseno del ángulo opuesto de este lado, A. Ahí está. Y entonces ya a partir de aquí, pues sustituyo los datos, voy despejando A, como ya hemos visto, y obtengo el valor. A lo mejor a alguna otra persona se le ocurre usar ley de tangentes, otro ley de Morway. Entonces, todas las leyes que vimos, todas las equivalencias, identidades, las leyes de tangentes, de Morway, seno, coseno, tangentes de semiángulos, circunferencia inscrita, circunferencia circunscrita, todo se le puede aplicar a este mismo triángulo. Entonces en este ejemplo lo importante era encontrar el ángulo. Una vez encontrado el ángulo ya se puede hallar el radio. Pero les comento, yo quise que vieran cómo también están relacionadas varias leyes, por ejemplo la circunferencia inscrita con la ley de tangentes de semiángulos y con la circunferencia circunscrita. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Entonces, aquí en este es un ejercicio muy parecido al que vimos hace un momento. Tenemos los tres lados: A que vale 50, B que vale 22, C que vale 45. En este caso nada más hallar el valor de R mayúscula, que es la circunferencia circunscrita. Y este segundo caso es muy parecido a los ejemplos de hace un momento. Si nosotros enumeramos nombramos los lados, este sería A, este sería su ángulo opuesto, este sería B y este sería su ángulo opuesto, este sería C y este sería su ángulo opuesto. Los datos que tenemos son este ángulo A, aquí creo que no se alcanza a ver B, ahí está, son A, el ángulo B y el lado B. Entonces, a partir de esos tres datos, encontrar lo que nos falta, que sería este ángulo C, este lado C, este lado A y, con obvias razones, el radio de esa circunferencia circunscrita. Entonces, son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Y ya saben, cualquier duda que tengan, pueden comentar y yo con mucho gusto se las aclararé. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olvides suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.